Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un repaso de comandos básicos del pseudocódigo y elementos que estamos viendo ya en clase. Antes de comenzar, sí quiero decir que el pseudocódigo, y ya lo habíamos comentado en clase, es una serie de instrucciones que realiza el sistema, repito, el sistema más no el usuario, para resolver cierta problemática. No hay una fórmula mágica para hacer pseudocódigo, no hay como tal una serie de elementos que nos ayudan a resolver el primer problema y ese nos va a ayudar a resolver todos, porque siempre va a ser así, ¿no? Lo que sí hay son una serie de instrucciones que combinándolas y utilizándolas podemos nosotros resolver ciertos problemas y con ellos ayudarnos para realizarlo. Entonces, repito, habrá instrucciones que veamos la clase de hoy y el día de mañana ya no las usemos. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que no las requieren. Y hay instrucciones que las vimos desde la clase 1 y las vamos a estar utilizando hasta el fin de nuestro semestre, porque hay algunas que sí se van a estar utilizando de manera continua. Entonces, repito, es buscar la solución a una problemática. Esta puede ser desde calcular el área y perímetro de cierta figura hasta mostrar un mensajito de bienvenido con tu nombre. Y como puedes observar, son procesos completamente diferentes, pero las instrucciones, algunas se repetirán en estos y otras no se van a repetir. Así que espero este video te sirva y puedes tomar notas si así lo deseas. Para que nosotros trabajemos pseudocódigo, utilizamos instrucciones. El pseudocódigo debe ir de manera secuencial y en este caso, las instrucciones que comúnmente usamos y que vamos a seguir utilizando desde el inicio al final de pues, nuestro pseudocódigo son mostrar, definir los tipos de datos, leer el de asignación, que es menor igual, perdón, menor guión y coma. Bueno, vamos a hablar de estas instrucciones. Si tú quieres mostrar un mensaje en la pantalla, utilizamos la instrucción mostrar. Ojo, aquí mostrar no solo nos limitamos a mostrar mensajes, también podemos pedir datos o en este caso la indicación de qué dato necesitamos que ingrese el usuario por medio del comando mostrar. También podemos mostrar el resultado de ciertas operaciones, igual con un mensajito, con el comando mostrar. Definir nos ayuda a crear variables. Recuerda que una variable nos permite almacenar información. Esta información puede ser el nombre de un usuario, el resultado de una operación o un valor determinado que nosotros le asignemos. Entonces, las variables nos sirven para guardar datos. ¿Cómo creamos las variables? Bueno, ahí viene la sintaxis, definir nombre de la variable. Ese nombre lo pones tú, de preferencia, y se los he dicho a mis estudiantes, no pongan nombres muy largos, porque si se te olvida por ahí una palabrita o confundes una C mayúscula con una minúscula, ya no funciona. Entonces, mucho cuidado con los nombres de las variables, que no sean largos y sobre todo que no tengan espacios. No quiero espacios en los nombres. Después definimos qué tipo de dato va a guardar. Va a ser, esa variable va a guardar números, pero ¿de qué tipo? ¿Enteros, decimales o va a guardar palabras o va a guardar letras? Aquí vienen los ejemplos del lado derecho para que ustedes vean cómo se trabaja esta instrucción. Ahora, cuando hablamos de tipos de datos enteros, que son números sin punto decimal, reales, que son números con punto decimal, o letras o palabras, utilizamos lo que es carácter. Y para eso, o en qué momento lo usamos, cuando trabajamos la palabra definir. Creamos la variable, colocamos su nombre y el tipo de dato, y aquí está, entero, real y carácter. Eso es cuando creamos variables. ¿Qué pasa cuando pedimos datos? Bien, cuando pedimos datos utilizamos lo que es el comando mostrar y le decimos al usuario, ingresa tu nombre, ingresa un número, ingresa el valor del apotema, ingresa el valor del perímetro, ingresa el valor de etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, nosotros como usuarios ingresamos pues un número o nuestro nombre o el apotema. Bien, pero ese dato necesitamos nosotros tomarlo. El sistema necesita tomarlo. ¿Y cómo lo toma? Con ayuda de leer. Leer lo que hace es
tomar el dato del usuario y lo guarda en una variable. La variable, ojo, tiene que estar creada antes de utilizarla y esta se sitúa del lado derecho del comando leer, como puedes ver aquí. Creamos una variable llamada num1, pedimos datos y leemos lo que el usuario ingresa y lo guardamos en la variable que ya creamos. Después tenemos el signo menor y guión. Este signo se utiliza para indicar que el valor, operación o elemento que se encuentra del lado derecho se va a guardar en la variable que está del lado izquierdo. Y aquí podemos ver un ejemplo. Definimos la variable suma como entero. La variable suma fue creada, pero no tiene valor. Entonces, para darle un valor, decimos que suma va a guardar el resultado de la operación de 2 más 9. Eso sería lo que es el símbolo menor y guión. Significa que lo que está a la derecha se guarda en la variable de la izquierda, pero la variable debe estar creada. Si no está creada, marca error. Después tenemos la coma. En este caso, la coma lo que nos ayuda es en dos situaciones. La primera, cuando creamos variables, como puedes ver aquí, podemos crear más de una en el mismo renglón, siempre y cuando, repito, siempre y cuando estas variables sean del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Que todas sean enteros, que todas sean caracteres o que todas sean reales. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, resultado es un carácter? Estamos mal. O resultado es un real, estamos mal. Todas deben ser del mismo tipo. Y para separar, ojo, separar una de otra, utilizamos la coma. ¿En qué otro momento usamos la coma? Bien, lo usamos también para, en este caso, unir lo que es un texto más una variable. Por eso cuando dice el ejercicio más su nombre o más el resultado, no es que lo estemos sumando literalmente como una operación matemática, no, lo estamos juntando. Por eso ese más tu nombre o más el resultado es un texto que incluye, repito, que incluye, más no que suma literal, que incluye una variable. Por lo tanto, usamos el signo coma para que los junte. Y bueno, a grandes rasgos son las instrucciones básicas de PCIN, que esas sí las vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestros ejercicios. Lo que tenemos que hacer es un sistema. Ok, ¿qué hace ese sistema? Ese sistema debe mostrar. ¿Pero qué debe mostrar? Un mensaje. ¿Y qué debe llevar el mensaje? La palabra hola. ¿Algo más que tengo que hacer aquí? ¿Una suma, multiplicación, pedir datos, algo? No. Entonces ya acabó nuestro sistema y no hay otra cosa que hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mostrar un mensaje. Entonces vamos a nuestra tablita y buscamos aquí, buscamos qué comando voy a utilizar porque dice muestra un mensaje. Entonces veo mostrar, definir, leer, rayita, pide un mensaje. Entonces aquí dice esto muestra un mensaje. Por lo tanto voy a utilizar el comando mostrar. Vamos a trabajarlo en PC. Me encuentro ya en PCIN, que recuerda es el mismo de tu celular. Y aquí lo que vamos a trabajar es cómo hacer un algoritmo o pseudocódigo. Para empezar, tenemos que tener la apertura de nuestro pseudocódigo y utilizamos la palabra algoritmo. Si el algoritmo inicia, el algoritmo o pseudocódigo debe acabar en algún momento. Siempre debes llevar un fin algoritmo hasta el final. Déjalo hasta el final. De lo contrario, nunca acabamos el sistema o el algoritmo. Debemos ponerle un nombre. Yo le voy a poner repaso 1 porque es el primer ejercicio del repaso. Y bueno, ya que tengo esto, dice, debes mostrar un mensaje. Ya dijimos que el comando que vamos a usar es mostrar. Por lo tanto, coloco mostrar y el mensaje que es hola, punto y coma. Vemos el resultado que estaba por acá y aquí está, hola. Lo que tú pongas entre comillas es lo que se va a mostrar. Mira, o lo a, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que era lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa si tú no le pones comillas? En primera no marca error, pero no vas a visualizar nada porque no lo considera un texto. Entonces, ¿quieres mostrar algo? Hazlo por medio de el mostrar. Por ejemplo, el resultado es
Y aquí está. Obviamente no nos muestra un resultado porque no tenemos ninguna variable y ningún proceso de operaciones. También, por ejemplo, ingresa tu nombre. Sí, nos dice ingresa tu nombre, pero no podemos escribir nada porque no tenemos el comando leer, que es el que toma lo que el usuario está escribiendo. Entonces, ¿para qué nos sirve mostrar? Obviamente para mostrar un mensaje, y este mensaje puede ser para mostrar resultados, para pedir datos o simplemente un mensajito como el que habíamos visto, que era hola. Aquí está el resultado. Y bien, así es como podemos utilizar el comando mostrar. Vamos al siguiente ejercicio. Se requiere un sistema que solicite, ojo, aquí dice solicite. Vamos a solicitar, es decir, pedir datos, ¿no? Solicite al usuario, ¿qué vamos a solicitar? ¿Qué vamos a solicitar? Su nombre. A ver, aquí voy a borrarlo porque no quería este botoncito. ¿Qué vamos a pedir al usuario? Su nombre. Y luego, mostrar el mensaje. ¿Qué mensaje? Bienvenido. Más el nombre ingresado. Ahora, como puedes observar, tenemos varias actividades que es lo que nosotros tenemos que realizar. En primera, tenemos la actividad de solicitar al usuario datos. ¿Qué dato es? El nombre del usuario. Siguiente actividad que tenemos que hacer, mostrar el mensaje. ¿Qué mensaje? Bienvenido. Pero ojo, el mensaje bienvenido no va solito, ¿eh? O sea, no es nada más, bienvenido y ya quedó. No, lleva algo incluido, lleva un extra, lleva un más. Entonces, aquí cuidado, cuando viene mensaje más el resultado de la operación, más el nombre ingresado, más su CURP, más su ojo, este más no es el signo de operación matemática que me han estado poniendo en la libreta. No, chicos. Ese signo o ese símbolo es para sumar un número con otro. Y este texto no es un número y este dato no es un número. Y aunque esto fuera un número, no puedes sumarle un Lupita más un 83. No puedes poner un bienvenido más un Juanito. No se puede. Esto más no es para sumar. Este más es para unir. ¿Y qué es lo que usamos para unir? La coma. Esa coma la usamos para juntar un texto con una variable, que era lo que estábamos hablando hace rato. Tiene dos funciones, unir y separar. Entonces aquí estamos uniendo, pero cuando es operaciones matemáticas, entonces ya sí se pone el de sumar, pero aquí no estamos haciendo ninguna operación. Entonces repito, ¿qué actividades tengo que hacer aquí? Tengo que pedir datos y tengo que mostrar mensaje. Ahora, para pedir datos y mostrar mensaje, recuerda que mostrar mensaje lo hacemos con el comando mostrar. ¿Y cómo pido datos al usuario? Bien, aquí en este caso ya lo tenía trabajado, perdón. Para, en este caso, pedir datos, nosotros vamos a ayudarnos de 4 pasos básicos. ¿De acuerdo? 4 pasos básicos. Primero, identificar qué información necesitamos del usuario. Puede ser el área, puede ser el apotema, puede ser la base, la altura, la calificación de la unidad 1, dependiendo qué te pide tu ejercicio. ¿Y qué nos está pidiendo el ejercicio? El nombre. Por lo tanto, el dato que vamos a ingresar es el nombre. Ya identificamos qué dato vamos a ingresar. Es decir, yo ya sé que tengo que pedirle al usuario que el nombre, su nombre. ¿De acuerdo? Yo sé que voy a pedir ese dato. Algo más, a ver, hay que analizar. ¿Algo más de aquí que tengamos que pedir en el ejercicio 2? No, no me dice otra cosa, por lo tanto, solo pido ese dato. Bien, ahora, ese dato, ¿qué tipo de dato es?
¿Un número? No, porque Juanita no es un número. Ah, ¿es un número decimal? Es decir, con punto decimal. No, Juanita no es un número decimal. Bueno, nos queda el carácter. Juanita, ¿es un carácter? Sí, porque es una serie de letras. Entonces, el tipo de dato es un carácter. Repito, no es un número entero, no es un número real, es un carácter. Ya tengo qué dato, ya sé qué tipo de dato es. Siguiente, ¿qué más voy a hacer? Debemos crear una variable para almacenar la información que nos proporciona el usuario y el resultado de una operación, ¿de acuerdo? Como aquí no hay operaciones matemáticas, en este caso debemos crear la variable para guardar que el dato que se ingresa. ¿Y qué dato es? Pues nombre. Tercero, pedirle información al usuario. A ver, ya identifiqué qué dato necesito, ya identifiqué qué tipo de dato es. Tengo que crear una variable. ¿Y cómo la creo? Con definir. Debo crear una variable con ayuda del comando, no veo el puntero, perdón, con el comando definir, ¿de acuerdo? Definir nombre o dato usuario como carácter. Después, ¿qué necesitamos? Calcular. Ah, perdón, me fui al otro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos en este caso leer la información. Ah, no, pedir, perdón. Es que disculpen, me pierdo un poco. Tercero, ya hice este. Ahora, ¿qué necesito? Pedir información al usuario. ¿Cómo podemos pedir información al usuario? Lo hacemos por medio del mensaje. Aquí dice ingresa un valor. Entonces es lo que voy a utilizar en este caso para pedirle datos. Cuarto, leer la información que el usuario necesita, o en este caso que el usuario ingresa, y guardarlo en una variable. En general son estos 4 pasos. Me encuentro ya en mi pseudocódigo y aquí dice que debemos de pedir al usuario su nombre. Vamos a seguir nuestros 4 pasos. Primero, vamos a definir dato del usuario como carácter. Ahora sé que van a decir, oiga, pero estamos pidiendo nombre, ¿por qué no le ponemos nombre? El nombre de la variable tú lo determinas, puede ser dato usuario, dato, nombre. ¿Por qué voy a poner dato usuario? Porque luego piensan que con poner nombre se brincan la parte de definir, se brincan la parte del como carácter, todo, pero nombre simboliza la variable nombre y así está. No, chicos, debes crear una variable. El nombre, ahí sí, tú le pones el que quieras. ¿Qué es lo incorrecto? Que le dejes el espacio. No le pongas también guión bajo, debe estar junto. En las libretas les pongo guión bajo porque lo ponen todo separado y les pongo el guión bajo para unirlo. Pero lo correcto es que esté junto y sea un nombre corto. No le pongan ahí todo el rollote existencial. Debe estar corto el nombre. Ya creé mi variable que va a guardar, recuerda, que va a guardar el nombre del usuario, porque yo ya sé que debe ser nombre y debe ser carácter. Siguiente, vamos con el siguiente paso, que es el tercer paso, pedir la información al usuario. Entonces vamos a pedir datos, mostrar. Ingresa tu nombre, punto y coma. Vamos a ver aquí cómo se observa. Y dice, ingresa tu nombre, pero no me deja escribir nada, ¿ya viste? No puedo escribir nada. ¿Por qué? Porque aquí nos falta el comando o la instrucción leer. Leer va a tomar lo que nosotros escribamos en la pantalla y lo va a guardar ¿en dónde? En la variable dato del usuario. Entonces, vamos a ver ahora y dice, vamos a reiniciar. Ingresa tu nombre y como puedes observar, ya puedo escribir. Voy a ingresar un nombre, el de mi perrito, se llama Eren. Bien, ingresamos el nombre, Enter y ya acabó. Sí, ya acabó porque ya no tenemos nada más que hacer con respecto a pedir información. Entonces, cuando tú quieras pedir información al usuario es crear tu variable donde vas a guardar la información. Eso es súper básico. Crear la variable, pedir la información y guardar la información. Ya viste, la variable de aquí es esta. Si yo le pongo U2, vamos a reiniciar, ingresa tu nombre y le pongo aquí no sé qué y listo. Pero aquí este es diferente de este, por lo tanto, el dato que estás atrapando
no se está guardando en la variable que tú creaste, se está guardando aquí, pero esa está mal, esa no existe desde un inicio. Entonces, pues estamos mal aquí. Bien, ahora dice, vamos a mostrar un mensaje, que es el mensaje bienvenido, mostrar. Mostrar bienvenido más el nombre del usuario. Entonces uno le dice nombre, usuario. Bien. Todo esto está mal. Completamente mal. Porque en primera, el signo de más, y se los vuelvo a repetir, es para sumar. Sumar. No estamos sumando porque esto es un texto y esto no sé ni qué es. Por lo tanto, no. Tenemos que juntarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la coma. Siguiente, nombre usuario. Nombre usuario aquí se podría considerar como una variable, pero no lo es porque no fue creada y en especial porque tiene espacio. Entonces, ¿quién tiene guardado el nombre que ingresó el usuario? La variable dato u. Entonces en lugar de esto es dato u. Y vamos a volver a reiniciar nuestro programita. Bien, ingresa tu nombre, Eren. Bienvenido, Eren, porque es lo que yo ingresé. ¿Quieres espacio? Ahí está. Ahora, vamos otra vez al ejemplo de hace rato de me equivoqué, por dedazo le puse ahí un 2. Bien, vamos a ver, reiniciar, ingresa tu nombre. El nombre, ahí va el nombre de mi perro. Bienvenido, pero no hay nada aquí. ¿Por qué? Porque tú estás guardando la información en esta variable, que ni es variable, no sé qué es, porque no coincide con el nombre de arriba. Y estás mostrando lo que hay guardado en la variable de arriba, pero la variable de arriba no tiene datos. Entonces, ojo, debes cuidar cómo nombras tus variables. Debes cuidar cuando guardas datos en tus variables. Y 3, debes cuidar cuando muestras el resultado de tus variables. Entonces, en general, esta coma es para unir, no es esto, es coma. Y así quedaría nuestro siguiente ejercicio, que es este, el repaso 2. El siguiente ejercicio dice, se requiere un sistema que calcule, es decir, vas a tener que realizar alguna operación matemática. ¿Qué operación debes realizar? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Pero de qué? Dice, del número 1, aquí nos está dando los números. A ver, cuidado, porque aquí ya nos está diciendo qué números vamos a utilizar. Y dice, del número 1 y el número 10. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es calcular, es decir, operaciones matemáticas. ¿Y qué operaciones? Suma, resta, multiplicación y división. ¿De quién? Del número 1 y el número 10. También tenemos que hacer ¿qué? Ojo, hay otra actividad. Tenemos que mostrar que el resultado en cada operación. Es decir, tienes que mostrar el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Porque dice el resultado en cada operación. Entonces tenemos que mostrar lo que salió de la suma, lo que tenemos de la resta, lo que tenemos de multiplicación y lo que tenemos de la división. Entonces, ¿cuántas actividades tenemos que hacer? 2. Calcular y mostrar. ¿Pero de qué? Tenemos que calcular la suma, la resta, multiplicación y división. ¿De qué números? Del 1 y del 10 y mostrar los resultados. Entonces, aquí hay aspectos importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya nos está diciendo los valores por defecto. Es decir, tú no le puedes decir al usuario, oye, ¿qué número quieres? No. Tienes que manejar el 1 y el número 10. No puedes ponerle 15, no le puedes pedir al usuario, no. Tienes que usar únicamente estos dos datos, nada más. Y con esos vas a hacer tu suma, tu resta, tu multiplicación y tu división. Por lo tanto, el pedir datos no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque ya nos está dando los valores. Por eso te estoy comentando. Tenemos que ver que no es lo mismo pedir, ojo, no es lo mismo pedir que tener ya valores por defecto. Vamos a ver qué vamos a trabajar aquí. Muy bien, checamos. A ver, necesito
Necesito, a ver, perdón, es que se traba. Necesito mostrar resultados, sí, lo voy a usar aquí. Voy a trabajar variables, sí, voy a trabajar porque necesito guardar las operaciones que voy a hacer, por lo tanto hay variables. Voy a trabajar números, aquí como puedes ver es un número sin punto decimal y otro no tiene decimal, por lo tanto voy a trabajar enteros, nada de real, nada de carácter. Voy a leer, no. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo datos del usuario, por lo tanto leer no lo voy a usar, pero sí voy a hacer operaciones, por lo tanto el signo menor y guión lo voy a usar, y como tengo que mostrar el resultado de las operaciones, también tengo que usar la coma para, en este caso, pues dividir mis variables y unir textos con las variables. Entonces, aquí puedes ir descartando qué instrucciones usas y qué instrucciones no. Estamos en pseudocódigo y tenemos que, en este caso, realizar la suma, resta, multiplicación y división de dos números, que es el 1 y el 10. Entonces aquí voy a crear mis variables, definir suma, resta, multiplicación y división. ¿Como qué? ¿Como un carácter? No, porque no hay ninguna Lupita ni Susanita por aquí. Como un real, no, porque el número que voy a usar es 1 y 10, por lo tanto no tiene decimal, entonces lo voy a trabajar como un qué, como un entero. Ahora, como son varias variables y todas son del mismo tipo, las creé en un solo renglón, coma, 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 para dividir una de otra. Si lo pones así, estamos mal, porque dice, a ver, esto es una variable, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Yo no las considero variables. Mejor ponle coma y me estás diciendo que aquí hay una, aquí hay otra, y esta sería la última. No hay que, en este caso, no hay que en este caso, juntar cosas que no se deben juntar. Puedo crear una variable así, por ejemplo, como entero, y abajo puedo crear otra. Sí, se puede, puedes crear una por una por una, pero para que no estés línea por línea por línea, pues mejor puedes hacerlo ya directo. Recuerda, debes indicar el nombre de tu algoritmo, el inicio de tu algoritmo y el final de tu algoritmo. Después, ya que creamos las variables, ya que tenemos esos espacios donde guardar la información, vamos a realizar las operaciones. Voy a hacer la operación de la suma. Suma va a guardar el valor de 1 más 10. Voy a hacer la resta. Resta va a guardar el valor de 1 menos 10. ¿Ya viste? Para esto es este símbolo, para sumar. Esto es un número, esto es otro número, pero si tú pones aquí un hola, no es correcto, porque aquí dice, no son del mismo tipo. Esto es un texto y esto es un número, y no puedes sumarle a Lupita el 10, pero lo puedes juntar, pero no estamos juntando, entonces ese símbolo únicamente es para sumar. Luego vamos con la resta. Ah, ya la tengo, ¿verdad? Vamos con la multiplicación. Multiplicación va a guardar el valor de 1 por, ojo, el asterisco es el por. No le pongan el por que usábamos en la primaria, no le pongan otra cosa. Asterisco es el por. Y luego la división. División va a guardar lo que hay a la derecha, que es la división 1 entre 10. Punto y coma. Y aquí creo que nos va a salir un valor de tipo, nos va a salir un valor de tipo decimal. Entonces, el división no puede ser entero. Lo vamos a definir como real, porque nos sale un decimal, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí ya está, porque nos va a salir un decimal muy, muy largo, pero va a ser un decimal al fin y al cabo. Entonces dice, tienes que mostrar el resultado de cada operación. Entonces, una vez que hice mi suma, puedes hacer las operaciones y luego mostrar resultados, o operación y resultado, operación y resultado. Entonces voy a mostrar mi resultado. Mostrar resultado suma, por ejemplo, coma, unimos con el resultado.
Recuerda, coma porque estamos uniendo un mensaje más, no literalmente el más, o juntándolo con el de la suma. Vamos a mostrar resultado, resta, coma, resta. Mostrar resultado, división, coma, división. Ah, no es multiplicación, perdón. Este va aquí abajo. Multiplica. Listo. Entonces tenemos sumas, restas, multiplicación y división. A ver, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué no tenemos la variable num1, la variable num2? Porque en este caso, porque ya sabemos que aquí es un 1 y lo vamos a sumar con un 10. Si nos dice, pídele al usuario dos números, ahora sí, vamos a crear número 1 y luego número 2 y luego mostrar, ingresa un número, lees ese número y luego otra vez. Ingresa otro número, luego lo lees. Entonces, ahí sí se va, en este caso, a crear variables para cada número. Pero aquí no, no tiene caso, porque tú ya sabes que tienes que sumar el 1 más el 10. Ay, pues más fácil, mejor le pongo 11. No, tienes que hacer la operación. Deja que la computadora se haga bola solita. Deja que aquí los comandos se tienen que ejecutar. En este caso, haz los pasos que se requieren para que más adelante tu programador, porque el programador va a trabajar con esto, y va a decir, ah, voy a crear variables en Java, en Python, en PHP, en donde sea el lenguaje. Y bien, vamos a ver el resultado. Aquí está. Y listo. La suma es 11, el resultado es menos 9. El resultado de la multiplicación es 10 y el resultado de la división es 0.1. Y sí, es correcto. Y aquí nos salió un real porque en este caso nosotros teníamos un punto decimal. Incluso ahí mismo nos decía, oye, ¿sabes qué? Te va a salir un punto decimal y no te lo voy a poder mostrar. Cámbiale el tipo de dato. Y así es como tenemos ya lo que es el trabajar con datos que vienen por defecto. Vamos con el 4. Se requiere un sistema que calcule, ojo, otra vez vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? La suma. Ok, vamos a calcular la suma. ¿De quién? De dos números ingresados por el usuario. Ojo, aquí ya nos cambió otra vez toda la dinámica porque dice dos números. Muy bien, dos números. Como hace rato teníamos el número 1 y el número 2. Pero, ojo, pero aquí está el punto donde ya nos cambió todo porque dice, ¿ingresados por quién? Por el usuario. Es decir, no es el 1 y no es el 10, deben ser algo que el usuario nos diga. Por lo tanto, ya vamos a pedir datos nuevamente. Entonces, aquí en el 3 no pedíamos datos, los teníamos por defecto, pero aquí ya dice, ¿sabes qué? Tienes que pedir información. Entonces, otra vez, del 1 al 4, tenemos que volver a analizar el solicitar información. Y luego, ¿qué otra cosa dice que tenemos que hacer? Bien, vamos a revisar. Recuerda, aquí es leer qué te está diciendo el texto, analizarlo y empezar a ver qué es lo que tengo que hacer. Y tienes que mostrar el resultado en cada operación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas operaciones tenemos? Pues únicamente la suma, entonces sería el resultado de la suma. Vamos a ver que del 1 al 4, ¿cómo son los datos que vamos a pedir? Entonces, primero, ¿qué información debemos pedir al usuario? Aquí dice, debes pedir dos números. Bien, como no nos dice qué tipo de número es, si es un número con punto decimal o es un entero, ahí viene elección del programador. Yo quiero un número entero. Entonces, ¿qué información sería el número 1 y el número 2, ¿no?
número 2. Son dos datos los que voy a pedir porque dice, ¿qué información necesitamos que nos dé el cliente? El número 1 y el número 2. ¿Qué tipo de dato es? Como aquí el ejercicio no me lo dice y no va a existir una división, porque hace rato sí necesitábamos números con punto decimal por la división y aquí no, pues entonces los voy a manejar de tipo entero. Lo segundo es crear las variables, tercero pedir información y cuarto leer. Entonces, ya que sabemos que necesitamos el número 1 y número 2, ¿cuántas variables voy a usar? Voy a usar 2 para el número 1 y para el número 2, pero también tengo una suma, por lo tanto, en lugar de 2 voy a utilizar 3. Una para el número 1, otra para el número 2 y otra para el resultado de la suma. Son tres variables ¿de qué tipo? De tipo entero. Y bien, una vez que ya analizamos qué datos necesito, cuántas variables voy a programar y de qué tipo son, ahora sí, vámonos a pseudocódigo. Me encuentro ya en el algoritmo pseudocódigo del repaso número 4 y me dice, debes pedir dos números. Bueno, ya sé que deben ser el número 1 y el número 2. Entonces voy a crear mis variables para guardar esos datos. Voy a guardar el número 1 y el número 2. Pero también tengo que guardar el de la suma, porque voy a hacer una suma, entonces voy a hacer también suma. Y todos esos datos son de tipo entero. ¿Por qué? Porque son números sin punto decimal. Ahora, ya que tengo el espacio para guardar los datos que voy a usar y donde voy a hacer mi operación, voy a pedir información, mostrar, ingresa un número entero. Punto y coma. Recuerda, el mostrar es para pedir datos. Vemos resultado, ok. Ingresa un número entero, pero no me deja ingresar nada. Mira, no puedo escribir. Por lo tanto, necesito el comando o instrucción leer, el cual va a tomar lo que el usuario ingrese por pantallita. ¿Y dónde lo guardo? Pues en este caso en el dato 1. Puede ser dato, puede ser num, puede ser número. Recuerda, el nombre de los espacios o variables tú los determinas. No le pongas espacio, no le pongas guión bajo. O está junto o no está junto, ¿de acuerdo? También no le pongas palabras muy largas porque ya hemos tenido muchos problemas con ponerle mucho texto. Vamos a pedir otro dato. Mostrar, ingresa un segundo número entero. Punto y coma. Bien, vamos a leer lo que el usuario ingresa y lo vamos a guardar en dato 2. Vamos a ver el resultado. ¿Ya ves? Mira, ya me deja escribir. Dice, ingresa un número entero. Quiero el número 10. Muy bien. Ingresa un segundo número entero. Quiero un 1. Y hasta ahí acabó. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos nada más para pedir de información. Vamos al ejercicio. Y aquí dice calcule. A ver, cuando te está diciendo que debes calcular, es una acción que el programador debe hacer. Es decir, ¿cómo voy a calcular una suma? Bien, pues dependiendo de cuántos valores tengo, voy a decir el número 1 más el número 2. Si fueran 4 valores, es el número 1 más el 2 más el 3 más el 4. Entonces, ¿cómo le hago para calcular una suma? Ah, fácil, calcular suma. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque en primero calcula no lo reconoce como algo de pseudocódigo y no es nada que tenga que ver con un proceso. Tú tienes que realizar el proceso en sí. Entonces vamos a decir que tenemos que sumar. ¿Qué vamos a sumar? El número 1 más el número 2. Entonces pongo dato 1 más el dato 2, punto y coma. Si lo dejo así, esa información está flotando, está ahí en la nada. Lo tengo que guardar. ¿En dónde lo guardo? En mi variable suma. Y dice, el resultado del cálculo de la suma del dato 1 más el dato 2 se va a guardar en el elemento suma que ya fue creado anteriormente. Eso es calcular. Tienen que hacerlo ustedes. Ustedes tienen que hacer el proceso para resolver esa situación. Por último, vamos a mostrar el resultado. ¿Quién tiene guardado el resultado de la operación? Ya dijimos, esta es una operación.
El resultado se guarda ¿en dónde? En la variable de la izquierda. ¿Y cómo se llama la variable? Se llama suma. Entonces, vamos a ver. Ingresa un número, 10. Ingresa otro número, 20. ¿Cuál es el resultado de esto? 20 más 10 son 30. El resultado es 30. Y ya viste, yo no tuve que escribir 30. Automáticamente lo hace la computadora. Vamos con otro, 1 y 5. El resultado es 6. Yo no tuve que sacar mi calculadora y ponerle ahí el 6. No. Se requiere un sistema que solicite al usuario. Ojo, aquí ya estamos hablando de solicitar información, ¿eh? Dice, solicite al usuario. ¿Qué solicite? Ingrese, va a tener que ingresar la calificación de la unidad 1, de la 2 y de la 3. ¿De qué materia? De matemáticas. Entonces, vamos a solicitar ¿qué? La calificación de la unidad 1, 2 y 3. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Vamos a ¿qué? A calcular, que era lo que les decía hace rato. Vamos a calcular el promedio. ¿El promedio de qué? Pues de la materia de matemáticas. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a mostrar un mensaje. ¿Qué mensaje? Vamos a mostrar un mensaje. ¿Qué mensaje? Tu promedio es más el resultado. ¿Qué resultado? Pues el del promedio. Entonces, vamos a ver, voy a poner lapicero. El resultado es el promedio que calculamos y el promedio de qué? De la materia de matemáticas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Quiero aclarar aquí que estamos hablando de ingreso de información, por lo tanto, nuevamente a pedir datos al usuario. Tomando en cuenta nuestra tablita de datos, vamos a analizar qué información requerimos se ingrese. Necesitamos la calificación de matemáticas de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Qué tipo de dato es? No nos está especificando si es un entero o un decimal, pero en este caso, como las calificaciones por lo regular son con punto decimal, las vamos a trabajar como un decimal. Si no te dice específicamente el ejercicio, no, pues lo que vas a hacer es un número entero, entonces tienes la libertad de decidir tú, o es un entero o es un decimal. Pero si el ejercicio te dice es un número entero, lo dejas como entero. Pero si no lo especifica, ahora sí eres libre de o entero o decimal, ¿de acuerdo? Obviamente que si los resultados nos dan decimales, como nos pasó en la división hace rato, entonces sí lo ponemos como decimal. Bien, ¿qué más? ¿Algún otro dato que nos pida aquí? ¿Algún otro dato? No, porque recuerda que tú debes calcular el promedio. No le puedes decir, oye, dime tu promedio. No, a ver, tú lo vas a calcular. Tú debes saber cómo se calcula un promedio y si no sabes, lo investigas. Ya que nosotros tenemos identificado qué datos vamos a pedir, vamos a crear variables. ¿Cuántas variables voy a usar? Bien, voy a necesitar para el dato 1, para el dato 2 y el dato 3. Pero también voy a necesitar para calcular el promedio. Entonces necesito una variable para guardar el resultado del promedio. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos para la calificación 1, para la calificación 2, para la calificación 3 y el promedio. Después vamos a pedir la información y vamos a leerla. Una vez que ya identificamos que necesitamos solicitar 3 datos y van a ser de tipo real, con punto decimal, vamos a calcular y luego vamos a mostrar el mensaje. Para eso se analizan los textos, chicos. Para eso se tiene que analizar la información. Ya vieron, aquí ya tan solo con colores lo íbamos identificando. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y con este ya dijimos, ah, mira, necesito estos datos, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces vamos a pseudocódigo. Estoy en el ejercicio número 5 y aquí, recuerda, antes de pedir datos, tenemos que crear el espacio donde lo vamos a guardar. Entonces voy a poner definir. Puede ser calificación 1, voy a pedir la calificación 2 y la calificación 3 como real. Recuerda el fin del algoritmo. Vamos a pedir datos, mostrar, punto y coma. Ya le pedimos datos, ahora hay que leer lo que está ingresando y lo guardamos en ¿dónde? En la calificación 1. Voy a separar un poquito porque si no queda muy junto y bien. Entonces aquí ya tenemos
creado el espacio para guardar lo que ingrese de la calificación 1 y aquí le decimos qué queremos que ingrese, ¿de acuerdo? Porque luego pues no lo colocamos y entonces pues aquí ya nos está generando un error. Fin algoritmo. Listo. Ahora vamos a pedir la calificación de la unidad 2 otra vez de matemáticas y aquí vamos a leer la calificación 2. Pides, guardas. Pero antes de eso tienes que tener creado el espacio. Listo. Pido ahora de la 3 y voy a leer la información. Y listo. Bien, ya pedí mi información, ya la guardé, ya la pedí, ya la guardé, ya la pedí, ya la guardé. ¿Coincide el espacio donde la voy a guardar, donde lo estoy guardando? Sí. ¿Coincide el espacio que creé para guardarlo, donde lo estoy guardando? Sí. ¿Coincide? Sí, coincide con esto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver aquí. Ingresa la calificación, no sé, 7.0, luego 5.6 y no sé, un 9.8. Listo, ya está. Como pueden observar, ya pude en este caso ingresar mis calificaciones, pero obviamente en este caso, pues hasta ahí se queda porque no tengo otra cosa. Ya que tengo esta parte, ya pasé por esto, ya solicité mis datos. ¿Qué me falta? Calcular el promedio. Entonces vamos aquí y vamos a calcular el promedio. Ahora, ¿cómo calculamos el promedio? El promedio es la suma de las 3 calificaciones, porque son 3, si fueran más, entonces la suma de las 4, de las 5, de las 8, entre el número de calificaciones. Si tengo 3 calificaciones, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Pues entre 3. Entonces tengo calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3. Punto y coma. Como esto está flotando en la nada, lo debo guardar en algún lado. Y para eso voy a crear otra variable para guardar el resultado, que en este caso se va a llamar promedio. Ahora, para que tú puedas realizar el promedio hay 2 maneras. Primero lo sumamos y luego lo dividimos, o sea, lo guardo, por ejemplo, tengo la variable suma. Suma va a guardar la suma de las 3 calificaciones y luego promedio va a guardar lo que teníamos en suma, es decir, lo que salió de la suma entre 3 y ya quedó. Esa es una manera un poquito más larga, pero esa es una manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy sumando y lo guardo en suma y lo que resultó de aquí arriba, que yo no sé cuánto es porque depende de lo que ingrese el usuario, de lo que resultó de arriba lo divido entre 3. Esa es una manera, pero también hay otra. ¿Cuál es? Promedio va a guardar el resultado de la suma entre 3. Primero, recuerda, ley de signos, se realiza lo que hay adentro de los paréntesis y luego lo que hay afuera. Primero nos suma y luego nos divide. Entonces, ya sea que tú utilices una variable llamada suma y luego lo dividas o lo hagas directo. Ahora, como yo lo voy a dejar así directo, no tiene caso que yo esté guardando esta variable porque no la voy a usar. Es decir, tengo elementos que no estoy usando, por lo tanto, lo borro. Luego voy a mostrar el resultado. Mostrar el resultado. Voy a ver en la redacción. Tu promedio es más. Repito, cuando dice más, no es que lo vas a sumar. No, es que lo vas a unir más tu resultado. Recuerda, cuando dice más el resultado, más el nombre, más esto, y esto es un texto, no lo está sumando literalmente, lo está uniendo. Entonces, el resultado, no, tu promedio. Tu promedio es más el resultado del promedio, que en este caso es la variable promedio. Y ya quedó. Entonces, repito, este más no es para que hagas la suma literal, es para que lo unas. ¿Dónde sí es la suma literal? Cuando tienes valores numéricos y sí los podemos sumar, pero aquí tenemos un lupita más un, no sé, 9.5, pues no se puede. Entonces, en lugar de sumarlo literalmente, mejor únelo.
aquí vamos a verlo. Vamos a ver aquí. Voy a hacer un poquito más grande la pantallita. Bien. Ingresa la calificación. Entonces tenemos un 9 más un 5.0 más un 9 otra vez. Mi promedio es de 7.6666667, pero sí, ese es correcto, ese es mi promedio, entonces voy a reiniciar. ¿Qué pasa si tengo 5 y luego tengo otro 5 y tengo otro 5? Mi promedio es de 5. Dice, se requiere un sistema que solicite, ojo, estamos solicitando información, atentos, que solicita el usuario ingrese 2 números. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a pedir ¿qué? 2 números. No nos dice de qué tipo, pero nada más dice 2 números. Entonces queda a libre criterio si es entero o decimal. Sí, ojo, sí, el primer número es mayor, a ver, aquí lo voy a poner con lapicero, es mayor al segundo número, mostrar el mensaje. A ver, aquí ya tenemos otra actividad que hacer, ya tenemos que mostrar. Mostrar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El primer número es mayor al segundo. En caso de no cumplirse lo anterior, mostrar el mensaje. ¿Qué mensaje? El primer número no es mayor al segundo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué actividades vamos a realizar? Primero, solicitar números. Por lo tanto, nuevamente nos vamos a nuestros 4 procedimientos básicos de cómo pedir datos. Y dice, solicitas 2 números. ¿Qué información requerimos del usuario? A ver, vamos a ver, ¿algo más que necesitamos pedirle al usuario? No, no hay otra cosa que pedir. Por lo tanto, solo 2 números. El número 1 y el número 2. Nada más. Luego, ¿qué tipos de datos son? No nos dice. Solo dice, son 2 números. Por lo tanto, como no nos los dice, yo lo dejo a criterio de programador y me quedo con el número entero. Sobre todo porque no vamos a hacer operaciones matemáticas. No dice calcular, ni dividir, ni nada. Por lo tanto, yo lo dejo como entero. Dice, sí, el primer número es mayor. Y en caso de no cumplirse, estamos hablando de comparaciones. Por lo tanto, no tenemos otras variables que crear. No hay otra, no hay operaciones, no hay nada más que hacer. Por lo tanto, ¿cuántas variables voy a crear? 2. El número 1 y el número 2. No hay otra cosa, ¿de acuerdo? No hay otra cosa que crear. Entonces, como ya no hay otra cosa, vamos a pedir información y vamos a leer información. Y eso es todo. Con respecto a pedir datos, hasta ahí nos quedamos. Y aquí dice, sí, el primer número es mayor y en caso de no cumplirse pasa otra cosa. Aquí estamos hablando de las comparaciones que vimos en clase. Es el sí, comparamos con un entonces, y este es un si no se cumple. Y luego comparamos y pues ya quedó, ¿no? Entonces, estamos hablando de las comparaciones. Ya me encuentro aquí en pseudocódigo y mi algoritmo se llama repaso 6. Entonces, vamos a pedir datos. Voy a definir el espacio donde voy a guardar mis datos. En este caso, el número 1 y el número 2 como entero. ¿Por qué? Porque no voy a usar cálculos matemáticos y pues no me dijeron qué tipo de dato es, entonces lo voy a manejar así. Vamos a pedir. Ingresa un número entero. Punto y coma. Leemos esa información que ingresa el usuario en un 1 y lo guardamos. Ahora, ingresamos un segundo número. Vamos a leer la información y ya quedó. Entonces ya tenemos, repito, nuestros 4 pasos básicos. Identificamos qué datos, definimos qué tipo de datos, vimos que no hay otra cosa que crear de variables. Entonces ahora sí, los creamos, pedimos información y leemos la información. Pedimos información, leemos la información y guardamos, y guardamos. Y este coincide con este sí, y este coincide con este sí. Cuidado con eso. Ahora dice, sí, el número 1 es mayor al número 2, como hacemos comparación, utilizamos nuestra instrucción de comparación sí. Y entre paréntesis vamos a colocar lo que vamos a comparar. Si número 1 es mayor
al número 2, entonces pasa algo, ¿no? Entonces pasa algo. ¿Qué va a pasar? Dice, mostramos un mensaje. ¿Y qué mensaje es? El primer número es mayor al segundo. Ok, vamos a ver. Entonces, si esto se activa o es verdad, mostrar el número 1 es mayor al número 2. Punto y coma. ¿De acuerdo? Bien. Desde ahí, como pueden observar, miren, desde ahí ya tenemos muchísimos problemas, paréntesis, instrucción no válida, ok, pero estamos en la libreta, o sea, estamos en la libreta. ¿Cómo le hago si esto, pues obviamente no, esto amarillito que está aquí, que ahorita ya hasta se trabó, no va a aparecer en mi libreta? Entonces, ¿cómo le hago para saber que estamos mal? Bien, para empezar, este tema ya lo habíamos visto en clase, estábamos hablando de comparación de valores y aquí es lo siguiente. Para comparar sí, utilizamos la palabra sí y dentro de los paréntesis lo que queramos comparar. Queremos comparar si el número 1 es mayor al número 2. Este es mayor al número 2, así textualmente, no lo podemos escribir. ¿Por qué? Porque por algo tenemos signos o símbolos que nos ayudan a representar este texto. Mayor a o es mayor a, ¿de acuerdo? Este es el mayor. Y vamos a leer qué dice. Sí, el número 1, porque incluso he visto que luego le escriben él, no. Se lee así. Sí, el número 1 o el valor que esté aquí es que es mayor, es menor, es igual, es mayor o igual, es menor o igual, o es diferente. Así es como lo vamos a trabajar. Y esa tabla ya la tienen en su libreta. No la voy a poner aquí porque entonces nuestro video se va a hacer como de 80 horas, pero esa tabla ya la tienen. Siempre la instrucción sí va a ir acompañada de un fin sí. ¿De acuerdo? El sí va acompañado de fin sí. ¿Por qué un fin sí? Porque quiere decir que ya no tenemos nada que comparar, ya no hay nada más que hacer y acabamos la comparación. Es decir, pues ya no tengo nada más que comparar, entonces voy a hacer, después de esto voy a hacer otro proceso, calcular, mostrar, lo que tú quieras, pero ya acabamos de comparar. Si no le ponemos esto, entonces quiere decir que no hemos terminado. Y en algún momento nos los va a pedir. Mira, incluso dice, oye, falta cerrar tu sí. O sea, oye, ¿se te olvidó? ¿O seguimos trabajando en la comparación? No, tienes que cerrarlo y decir, ya se acabó la comparación. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, ya hicimos esto. Si el primer número es mayor, ya viste, es mayor. Y para eso voy a utilizar mi símbolo mayor. Es mayor al segundo, entonces mostramos un mensaje. Pero aquí pasa algo más. En caso de que no se cumpla, es decir, si esto no es verdad, va a pasar esto, ¿de acuerdo? Si esto no es verdad, pasa esto. ¿Cómo representamos este proceso? En caso de que no se cumpla o en caso de que lo anterior no sea verdad o si lo anterior no es verdad, ¿cómo lo representamos? Bien, eso lo representamos con un si no. Si no se cumple lo de arriba, entonces va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? El número 1 no es mayor al número 2. Y aquí van a decir, bueno, ¿y por qué aquí no le pone unos paréntesis así bien bonitos y le ponen? No, porque en este caso la comparación ya la hicimos aquí. Ana quiere que se programe una aplicación que le permita comparar dos números enteros ingresados por el usuario. Entonces, en relación a lo que nos está pidiendo, analizando el texto, dice que necesitamos un programa, una aplicación que permita que comparar. Ojo, vamos a comparar. Incluso aquí ya te lo dice luego. Vas a comparar. Si vas a comparar, debe haber un sí. De ley hay un sí. Desde ahí, comparar hay un sí. ¿Qué vas a comparar? Dos números.
Y esos dos números, ¿cómo están? Pues son ingresados ¿por quién? Por el usuario. Entonces hay que pedir datos. Por lo tanto, nuevamente vamos a nuestra tablita de los 4 pasos mágicos para ver qué información vamos a pedir. Ahora, regresando aquí, vamos a ver. Pluma. Nada más nos pide 2 datos. Vamos a ver, otro dato que nos pidan, otro dato, otro dato, otro dato. No. Operaciones matemáticas, operaciones matemáticas, no. Por lo tanto, solo 2 datos. ¿Qué datos? El número 1 otra vez y el número 2 otra vez. ¿Qué tipo de datos son? No nos dice, por lo tanto, los voy a manejar como enteros. ¿Cuántas variables vamos a crear? 2, porque una es para el número 1 y la otra es para el número 2. No hay operaciones matemáticas, por lo tanto, no necesito de otras variables. Vamos a pedir información y vamos a leer la información, que es lo que nos está diciendo. Bien, entonces aquí ya tenemos indicado que son 2 variables, ¿de acuerdo? Ya desde ahí ya lo empezamos a analizar. Siguiente. Sí. Incluso miren, aquí lo dice, ¿eh? Vas a comparar, o sea, aparte de que ya te está dando el spoiler desde aquí, aquí te lo vuelve a recordar, oye, ¿sabes qué vas a comparar? Dice, sí, el número 1 que ingresó el usuario es mayor, repito, esto no se escribe textualmente, utiliza tus símbolos, es mayor, es menor, es mayor o igual, es menor o igual. Entonces, ahí tienes tu tablita, busca qué símbolo vas a utilizar. Y en este caso, como es mayor, va a ser este, mayor. Al número 2, entonces vas a mostrar un mensaje. Ah, ok, entonces voy a mostrar un texto. Mostramos un mensaje. ¿Qué mensaje? El primer número es mayor al segundo. Listo. Ojo, pero luego dice, pero si el número 1 es igual al número 2. Ok, aquí nos está haciendo otra comparación. Ojo, nos está haciendo otra comparación, ¿de acuerdo? Pero si el número 1 es igual al número 2, entonces, a ver, aquí lo que nos está tratando de decir es que si esto no se cumplió, ahora vamos a compararlo con esto, ¿de acuerdo? Tal vez si esto no se cumple, entonces podría funcionar este, ¿de acuerdo? Si esto no se cumple, puede funcionar este, porque lo vamos a comparar también. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Podemos comparar más de una vez, sí, lo podemos hacer. Y luego, en caso de que ni este y este sean verdad, pues vamos a mostrar un mensaje. Entonces, sí es importante que analicemos qué es lo que nos están pidiendo. Estoy en el ejercicio 7 y como pueden observar, ya me adelanté, digo, creo que ya no es sorpresa explicar o volver a repetir cómo pedir datos. Aquí estoy pidiendo 2 números, son números enteros, creo que no hay pierde. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es comparar. Dice, si el número 1 es mayor al número 2, entonces pasa algo. ¿Qué pasa? Vamos a mostrar. El número 1 es mayor al número 2. Y punto y coma. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra comparación. Si esto pasa así, entonces vamos a mostrar el texto. Pero nos está diciendo, pero si el número 1 es igual, ojo, pero si el número 1 es igual, entonces está haciendo otra comparación. Ah, bueno, pues no hay problema, le pongo aquí. Y luego, no hay que estar combinando cosas porque ahí no va. Entonces, como hay una segunda comparación, utilizamos el si no, sí. ¿Qué quiere decir? Si no se cumple lo de arriba, entonces vamos a hacer otra comparación, ¿de acuerdo? Si número 1 es igual a número 2, entonces pasa algo. Vamos a mostrar que sería el número 1 es igual al número 2, punto y coma. ¿De acuerdo? Ahora, ahorita les explico por qué, porque van a decir, bueno, pero ¿por qué tiene este error? ¿Qué pasó? Ahorita les explico. Regresamos. Sí,
el número 1 es mayor al número 2, entonces, ¿qué pasa? Pues mostramos un mensaje. Si no se cumple lo de arriba, y si el número 1 es igual al número 2, vamos a mostrar un mensaje. Eso es lo que estamos haciendo. Si no se cumple lo de arriba, y todavía hay otra cosa que comparar, si el número 1 es igual al número 2, entonces mostramos aquí. ¿Cuántas veces puedes utilizar el si no, sí? Las que tú quieras. Si no, sí, por ejemplo. Si no, sí, número 1 es diferente al número 2. Entonces, y ponemos, ¿no? A ver, ¿dónde voy? Es que vamos, ahorita les voy a comentar porque voy a decir, bueno, está marcando muchos errores, o sea, ¿qué estamos mal desde el principio? ¿Qué pasó? Entonces, ahorita les explico. Mostrar, son diferentes. Por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué todos estos detalles de los errores? A ver, aquí cuidado porque depende cómo lo quieran manejar. Puede ser así o puede ser diferente, ¿ok? Entonces lo dejamos como diferente. Bien. ¿Por qué estos errores? ¿Por qué falta el cerrar? ¿Por qué? Porque PCIN no soporta el si no. Sí, no lo soporta. No lo trabaja, ¿de acuerdo? Si tú cierras aquí, ya no lo va a trabajar después. Entonces, PCIN no lo soporta. El pseudocódigo no está mal. Tu si no, sí, no está mal. ¿Qué pasa? PCIN no lo soporta. Entonces, en lugar del si no, sí, tendríamos que manejar un sí, y luego otro sí, y luego otro sí, y otro sí, pero siempre cerrándole. Sí, esto, fin sí. Si esto, fin sí. Si esto, fin sí. Entonces, por cuestiones de análisis, lo vamos a trabajar así, como el si no, sí. ¿Por qué? Porque esto es un else if ya en lenguaje de programación, pero PCI no lo soporta. Entonces, vamos a ver ahora el resultado, que sería si no solito, si esto no se cumple y esto no se cumple, entonces, ahora sí, mostrar. ¿Y qué decía? El primer número es menor. Ok. El primer número es menor. Y listo. Punto y coma. Y ya terminamos. Entonces, repito, no es que esté mal tu código, porque si lo haces en la aplicación te va a marcar un error y 2 puntos y un 0. No es que esté mal, miren, es más, creo que por acá, no es que no lo maneja como en la aplicación, pero te va a mostrar un error y por más que lo intentes mover, no lo vas a poder arreglar. Y no es que estés mal, el detalle es que no soporta el sí no sí. En grandes rasgos así quedaría el pseudocódigo. Esto amarillo no lo pongan ni, o sea, esos son notas que el mismo sistema o el mismo software nos arroja. Vamos al último ejemplo, que es donde la verdad la mayoría sí vi que estábamos perdidos otra vez, pero vamos a volver a la situación. Ustedes tienen que desarrollar las fórmulas, ustedes tienen que calcular las cosas. No le pidas al usuario, oye, dame el resultado del área o dime cuál es la fórmula. No, ahí está tu fórmula, desarróllala. Tienes tú que ver la manera en que se resuelva este ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Entonces, nuevamente damos nuestro resaltador. Este es un ejercicio largo, pero ya la mayoría lo tiene, creo que no hay ningún problema. Y dice, Andrea quiere un sistema que le permita a los estudiantes de segundo semestre de programación calcular, spoiler, tienes que hacer cálculos matemáticos, el área del romboide y el área del rectángulo, es decir, esta y esta. Las fórmulas se muestran del lado derecho. Ok, aquí están tus fórmulas. Esta es el área del romboide y esta es el área del rectángulo. Bien, siguiente. Después solicitar la información requerida para la fórmula. Ah, perdón, me brinqué uno. Iniciamos solicitando, ojo, ya empezamos a ver, aquí dice solicita, es decir, vamos a pedir datos. ¿Qué datos quiero? El nombre del usuario. Bien, ahí está. Luego, ¿qué otra cosa voy a hacer? Mostramos un mensaje de bienvenida que diga hola, más el nombre ingresado. Entonces, recuerda, este más no es sumar, este más es unir. Y si ya pediste el nombre del usuario, es el que vas a mostrar.
Siguiente, solicitar la información. Ok, entonces vamos a solicitar otra cosa. Requerida para la fórmula del romboide. Ok, entonces vamos a requerir la información de la fórmula. ¿Y qué nos pide la fórmula del romboide? La base y la altura. Entonces tengo que pedir aquí dos datos. La base y la altura. Salió mal 2. Ok. Ahorita voy a ver qué más tengo que pedir de información, ¿no? Requerida para la fórmula del romboide. Voy a calcular, ojo, a ver, aquí otro spoiler. Aquí ya dice que tienes que calcular su área. ¿De quién? Del romboide. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, pues le digo al usuario, oye, ¿cuánto es el área? No, repito, no hay que hacer eso. Tienes que desarrollar la fórmula. ¿Y cómo? Pues aquí lo dice. Para calcular el área del romboide tienes que multiplicar la base que le vas a pedir al usuario. ¿Por qué? Por la altura que le vas a pedir al usuario. Entonces, cuidado. Aquí ya estamos hablando de realizar la fórmula. Bien, ¿qué otra cosa? Vamos a mostrar un mensaje y listo. Entonces, recuerda, lo azul es pedir, lo amarillo es calcular y lo verdecito es mostrar. Ahora dice, por último vas a solicitar la información requerida de la fórmula del rectángulo, la base y la altura. ¿De acuerdo? Después, ¿qué dice? Vas a calcular, spoiler otra vez, tienes que desarrollar la fórmula. Tenemos que desarrollar la fórmula. ¿Y cómo desarrollamos la fórmula del rectángulo? Multiplicando la base por ¿quién? Por la altura. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Ah, pues vamos a mostrar el resultado más, a ver, repito, ese más que está aquí y este más que está aquí y este más que está acá, no es el de sumar, es el de unir. Y hasta ahí me voy a quedar porque creo que es suficiente proceso y luego regresamos. Entonces, algo más que tenga que pedir por aquí, a ver, analicemos, no. Y como nos pide datos, hay que ir a nuestro cuadrito mágico de 4 pasos para ver qué es lo que tengo que hacer para pedir los datos. Entonces, pluma, ¿qué información requerimos? Yo requiero del usuario, porque le voy a preguntar, la base y la altura. ¿De qué figura? De mi romboide y de mi rectángulo. Ah, pues muy fácil. Oye, dame la base y la altura del romboide y luego la del rectángulo. No. Todos los datos que pide son uno por uno por uno por uno. Entonces, base del romboide, la altura del romboide, la base de... ¿Tenemos romboide y qué otro? Rectángulo. Entonces tenemos base del rectángulo y la altura del rectángulo. ¿De acuerdo? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Bien. Eso es lo que le pedimos al usuario. Entonces, ¿qué información? Base del romboide, altura del romboide, base del rectángulo, altura del rectángulo. Vamos a crear las variables. ¿Cuántas variables tengo? Ah, bueno, tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 y perfecto, ya quedó. Pero recuerda que también tienes que calcular el área. Y el área se calcula por medio de una fórmula. ¿Dónde está mi fórmula? Aquí está. Entonces tengo área del romboide y área del rectángulo. Entonces, ¿cuántas variables voy a tener? Pues las de la fórmula, que es la base de cada figura, la altura de cada figura, y le voy a agregar también el área, porque es donde vamos a guardar el resultado, el área del romboide y el área del rectángulo. Entonces, en lugar de 4, ¿cuántas voy a tener? Voy a tener 6 variables, ¿de acuerdo? Entonces, importante. ¿Por qué pido la base, la altura y todo? Porque yo la necesito para mi fórmula. ¿Por qué digo que voy a crear variables para el área del romboide y del rectángulo? Porque necesito guardar el resultado de mi fórmula, de lo que yo calculé. Entonces, al final, ¿cuántas variables tengo? Son 6. Nos queda pedir información y leer la información. Así que vamos primero a esa parte en pseudocódigo. Pedimos información, hay que leer la información, lo guardamos en nombre, punto y coma. Listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más nos falta? Tenemos que mostrar, decía bienvenido, si mal no recuerdo, hola, más. Recuerda, este más no es este más, es la comita, más el nombre ingresado. Entonces, hola, espacio, coma, nombre. Y listo, vamos a ver resultado. Ingresa tu nombre, ok.
Hola. Y como puedes observar, es correcto. Vamos a lo siguiente, que es ya pedir lo que son los valores para nuestras fórmulas. Y para eso, creo que ya el pedir datos no es como que se tenga que explicar tan a fondo, pero sí les comento, tenemos que pedir la base del romboide, la altura del romboide, la altura del rectángulo y la base del rectángulo. Recuerda, antes de pedir información, debes crear las variables donde vas a guardar esa información. De lo contrario, esto no puede funcionar. Así que vamos a hacer. Bien. Aquí ya tenemos las variables que voy a utilizar para calcular mi fórmula del romboide y del rectángulo. Como puedes observar, ya creé las variables base romboide, altura romboide, base rectángulo, altura rectángulo. Y también tengo las variables para calcular, que es donde se va a guardar el resultado del cálculo del área del rectángulo y el cálculo del área del romboide. Las voy a manejar como enteros porque mi ejercicio no me dice qué tipo de datos requiere y no tengo una división, por lo tanto lo voy a dejar como entero. Y aquí ya nos quedamos después de pedirlo el nombre y de mostrarlo y todo. Voy a pedir mi información. Ingresa el valor de la base del romboide. Muy bien. Pido la base. Ojo, no pidan la fórmula. No pidas la fórmula. Pide el elemento que necesitas para desarrollar la fórmula. Si necesitas apotema, pide apotema. Si necesitas, por ejemplo, la base, pide la base. Si necesitas el valor de pi o lo pones por defecto, entonces debes ver qué elementos necesitas para desarrollar tu fórmula. No pidas la fórmula. Entonces aquí digo, ingresa el valor, es decir, ¿cuánto vale la base? Ah, ok, y lo guardo. Ingresa el valor de la altura del romboide y lo guardo. Después vamos a calcular. Y para calcular, la fórmula dice que la base del romboide se debe multiplicar, ojo, el asterisco es multiplicar por la altura del romboide y ya quedó. Pero recuerda que esto queda flotando en la nada, lo tengo que guardar en algún lado. ¿Dónde lo guardo? Pues en la variable área del romboide. Recuerda, el nombre de las variables lo determinas tú. Ya tú le pones el nombre que quieras, pero sí te comparto en que no uses nombres largos. Por ejemplo, base del romboide. No le pongas así y menos con espacios, porque sé que luego nos emocionamos y le ponemos espacios. No, deben ser nombres cortos y deben ser nombres que les puedas entender, ¿de acuerdo? Porque luego sí le ponemos unos nombres así como que medio raros y luego al final ya no entendemos ni qué quisimos decir en esa variable. Entonces, la base del romboide por la altura del romboide y nos muestra aquí, todo esto nos los guarda en el área del romboide. Ahora vamos a ver qué más. Ah, y nos dice que mostremos el resultado. Entonces, mostrar el área del romboide es, y dice, más el resultado. Repito, no es más, es una coma, porque lo vas a unir este texto a lo que nosotros calculamos. Por lo tanto, es coma. ¿Y quién es el que guarda el resultado? Área rombo. Puede ser área 1, romboide. Tú le pones el nombre, pero este es el que está guardando el resultado de la operación. Entonces le pongo área del rombo, punto y coma. Vamos a ver. Aquí ingresa tu nombre, el nombre de mi perro. Muy bien, ingresa la base del romboide. Quiero que sea 5. Ingresa la altura del romboide 2. El área del romboide es 10, ¿sí? Porque así dice la fórmula, base por la altura es 10. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte. Vamos a hacer lo mismo con la del rectángulo. Y aquí está. Vamos a ingresar, voy a pegar esto más aquí para que se vea un poquito espacio, ingresar el valor de la base del rectángulo, y tenemos base del rectángulo, ingresa el valor de la altura del rectángulo, altura rectángulo. Vamos ahora a calcular. Área rectángulo va a ser o va a guardar, va a ser igual o va a guardar a la base del rectángulo por la altura del rectángulo. A ver si se puede ver mejor, sí. La base por la altura del rectángulo. Y nos dice que tenemos que mostrar el resultado. Mostrar el resultado del área del rectángulo es
y lo juntamos con, porque dice más, pero recuerda, no está sumando, estamos uniendo, más el resultado del área del rectángulo. ¿Y quién tiene esa variable? Pues área rectángulo, entonces lo ponemos. Punto y coma. A ver, no sé si se puede hacer un poquito más para acá. No, voy a hacerle un poquito más chiquito el código, a ver si se puede ver mejor. Y listo. Entonces ahí ya tenemos nosotros el resultado es, o el resultado del rectángulo es tal. Vamos a probarlo. Mi nombre, ok, ya me saludó, ingresas, aquí dijimos que era 5, aquí dijimos que era 2, y dice, tu resultado es 10. Ahora vamos a ver el rectángulo. Muy bien, quiero que sea un 5 y un 4. Y dice, el resultado del área del rectángulo es 20. Y como puedes observar, sí se está haciendo el cálculo, porque ya lo hicimos. A ver, si fuera el caso que dijera sobre 2, la fórmula, entonces primero multiplicamos y luego lo dividimos entre 2. Pero como no es el caso, porque así no dice la fórmula, simplemente hacemos el cálculo que viene ahí. Bien, ya que hicimos todo esto, porque todo esto ya lo hicimos, ya lo hicimos y ya lo hicimos y ya lo hicimos, ¿qué nos queda? Nos queda comparar. Dice, si el área del romboide, ojo, aquí ya nos está diciendo que tenemos de antes de pasar a este, ya debemos tener el resultado del área del romboide. Si no lo tienes, entonces no puedes llegar hasta aquí. O sea, si no calculaste por aquí, por aquí, por acá, no puedes hacer este paso. Así que cuidado, ¿eh? Antes de llegar aquí, primero tienes que hacerlo de acá. Es mayor, ojo, ya estamos hablando de una comparación, es mayor a la del rectángulo. Igual, si no tienes el área del rectángulo todavía, o sea, no lo calculaste ni por aquí, ni por aquí, ni por acá, no puedes hacer esto. Entonces dice, si el área del romboide es mayor al del rectángulo, vamos a mostrar el mensaje, pues el romboide es mayor. Pero sí, aquí ya estamos hablando de una doble comparación, o sea, si lo anterior no fue verdad, voy a ponerla mejor en otro color, porque si no, mira, sí, pero sí, lo anterior no fue verdad, entonces vamos a decir que es igual a la del rectángulo, entonces ahí tenemos otra comparación, ¿de acuerdo? Aquí estamos haciendo otra comparación. Esto es mayor, esto es igual al rectángulo, mostrar el mensaje pasa esto. Y si esto no se cumple y esto no se cumple, es decir, este no se cumplió y este tampoco se cumplió, ¿qué vamos a hacer? A ver, aquí está. Y aquí dice, en caso de no cumplirse ni este y este, vamos a mostrar un mensaje, ahí va, mostrar mensaje, que el área del romboide es menor al rectángulo, ¿no? En este caso, tal vez hasta es igual, no lo sé, pero pues el ejercicio nos dice que debe ser menor. Entonces aquí ya tenemos, no, aquí ya lo marcaba igual, perdón, entonces debe ser menor. Por lo tanto, y aquí ya finalizamos el programa, ya no tenemos otra cosa que hacer, ya no hay que hacer cálculos, ya no hay que hacer otra cosa. A ver, aquí nos está pidiendo una comparación. Como la comparación de arriba no sabemos si se cumple, hay que hacer otra comparación. Y si la primera y la segunda comparación no se cumplen, entonces ya mostramos el mensaje X. Por lo tanto, sí es importante aquí decir que no vamos a poder ver como tal el resultado porque vamos a trabajar con un si no. Repito, no vamos a poder ver como tal el resultado porque no lo soporta PCIN, pero al menos vamos a ver cómo quedaría. Entonces vamos a trabajarlo. Dice, sí, sí, área, a ver, vamos a, área del romboide, área del romboide es mayor al área del rectángulo, entonces va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Vamos a mostrar el área del romboide es mayor. El área del romboide es mayor. Punto y coma. Si no, sí, si no fuera así, entonces, aquí es donde van a ver todo lo amarillo y no me va a dejar escribir bien, pero repito, es por la cuestión de PCIN que no lo soporta. Si el área del romboide
es igual a el área del rectángulo, entonces mostrar el área del romboide es igual, aquí me faltó, a la del rectángulo. Es igual al del rectángulo. Punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, que diga, si el área del romboide es mayor al área del rectángulo, si es verdad, nos muestra esto. Si no es así, y si el área del romboide es igual al rectángulo, pasa esto. Pero en caso de que esto no se cumpla y esto no se cumpla, si no se cumple ninguna de las anteriores, ninguna de las que estaban arriba, vamos a mostrar, miren, incluso hasta se empieza a bloquear porque, les repito, no lo soporta PCIN y punto y coma. Entonces ahí ya tenemos nuestro fin sí, porque ya no tenemos nada que comparar, porque ya no hay nada más que decir con respecto a que si no se cumplió ni nada, entonces ya acabamos con nuestro fin sí y después dice, ya no hay nada más que hacer, finaliza el programa. Por lo tanto, tenemos el fin. Espero les sirva de algo, les ayude de algo para que ustedes puedan comprender y guiarse de cómo funcionan las instrucciones en PCIN. Y ahora sí, este es el último ejercicio. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!